Leemos en Hechos capítulo 8 del 26 hasta el final del capítulo, que es el versículo 40. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Hechos capítulo 8, versículos 28 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. El libro de los Hechos nos plantea aproximadamente de 40 a 45 años de los primeros años de la iglesia cristiana, desde sus inicios hasta donde comienza, pues ya finalizando con la vida del apóstol Pablo, su muerte. Y es un libro de narración histórica, como es el mayor grande contenido el contenido bíblico, que aproximadamente es unos 60-70% de narrativa histórica. Dentro de esa narrativa histórica nosotros encontramos principios normativos, es decir, principios que nosotros debemos de seguir, aunque estén en un contenido histórico. Aquí nosotros vamos a estar viendo lo que yo llamo una descripción del Evangelio. Vamos a estar viendo qué es el Evangelio. Si nosotros nos planteamos esta pregunta y queremos encontrar una definición de lo que es el Evangelio, una definición en una oración, una definición sintáctica, nosotros no lo vamos a encontrar. Muchos conceptos bíblicos nosotros no encontramos una definición, una declaración en una oración. El Evangelio es uno de esos. Ahora, sí podemos encontrar definiciones de otros conceptos o términos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice lo que es la fe. ¿Y qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí nos da una definición. Ahora, la mayor parte de los conceptos bíblicos lo que nosotros encontramos es descripciones, y el Evangelio es uno de estos. Si nosotros quisiéramos hacer un estudio mucho más profundo acerca de lo que es el Evangelio, pues entonces tenemos que hacer lo que en teología se llama una exégesis. La palabra exégesis significa extraer, es como uno cavar para ver si extrae algo que está profundo. Exégesis significa literalmente eso, extraer del texto
su verdad, extraer del pasaje su idea exegética o su idea principal, lo que nos quiere decir el autor. Por eso es que promovemos lo que conocemos como predicación expositiva, que se puede definir como aquella predicación cuyo contenido y propósito es el mismo contenido y propósito del autor. Por eso cuando nos reunimos aquí en la iglesia, no venimos a reunirnos a escuchar las experiencias particulares de quien está en el púlpito, sino que venimos a escuchar palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que transforma. Las experiencias, los cuentos pueden entretenernos, pueden emocionarnos, pero no hay transformación alguna. Venimos cada domingo a escuchar la palabra de Dios para ser impactada por ella y ella produzca un efecto permanente que nos lleve a acercarnos más a Dios, donde el gran protagonista, la gran estrella no es el predicador, sino nuestro Señor. Y la meta del predicador es predicar de tal forma que la gente se deslumbre por el mensaje, no por la retórica del predicador. Y cuando nosotros vamos a la Escritura y queremos hacer ese estudio más profundo acerca del Evangelio, tenemos algunas herramientas que nosotros lo que predicamos la palabra de Dios apelamos a ella. Una de ellas es buscar una concordancia, y en la concordancia buscamos la palabra evangelio, y ahí al lado de donde dice evangelio van a aparecer todos los pasajes, todos los textos donde aparece la palabra evangelio. Esta es una buena manera de hacer algún estudio, pero si queremos hacer un estudio serio acerca del evangelio, apelando a una concordancia temática, no vamos a tener mucha luz. Aunque sí pudiéramos tener alguna idea, pero no acabada. ¿Por qué? Porque vamos a perdernos de pasajes donde son un modelo del evangelio, pero no aparece el término evangelio. Uno de ellos es la gran predicación de Pedro. En esa primera predicación, en Hechos capítulo 2, donde Pedro predicó, y dice la Escritura en el versículo 41, que esta gente se añadieron como 3,000 y que fueron bautizados. Entonces, mejor es hacer un trabajo mucho más acabado y recorrer el Nuevo Testamento rastreando las descripciones que nosotros encontramos en el Evangelio. Hechos capítulo 8, del 26 al 40, como hemos leído, es un resumen de eso que es el Evangelio. Y encontramos una descripción maravillosa. Y lo primero que nosotros vemos, si queremos tener una descripción de lo que es el Evangelio, es que el Evangelio es una iniciativa de Dios, en primer lugar. Es una creación de Dios. Es Dios que se inventa el Evangelio. No es un invento de nosotros. Mire que nosotros los seres humanos disfrutamos mucho de cómo la vida se nos ha facilitado por los inventos que personas han hecho. Nos podemos mover a una relativa distancia con comodidad también por los inventos que hay. Tenemos trenes, tenemos automóviles, tenemos aviones, tenemos barcos. Y eso nos facilita la vida porque podemos movernos de un lugar a otro con una relativa calma, comodidad, con una relativa prisa, porque eso lo inventó alguien. Dios en su gracia común le dio la sabiduría a los seres humanos para que inventen cosas. Obviamente también ahí hemos inventado muchas cosas malas, pero hay muchas cosas que nos facilitan la vida. Los medios de transporte, antes la gente tenía que transportarse a pie y los caminos eran muy difíciles. Ahora pues nos movemos con relativa facilidad. Afuera hace frío, pero aquí estamos climatizados y estamos con una temperatura agradable. ¿Por qué? Porque alguien se inventó el sistema de calefacción. Pero también pues tenemos otros inventos, tenemos los tintes para el pelo, la cirugía plástica, la liposucción. Esas son cosas que nos ayudan a los que la usan. Obviamente no todo el mundo la usa, pero los que la usan se sienten más bien agradecidos, otros se sienten mal agradecidos. Conocí una señora que cuando se reía se le movía un brazo. Entonces ahí... Pero el ser humano ha inventado muchas cosas. Cosas que son buenas. La tecnología médica
el manejo del dolor, cómo la medicina nos ayuda a preservar la vida, cosas por las que antes millones de personas morían. Ahora no hay muertes porque hay tratamientos paliativos y curativos y preventivos para ciertas enfermedades. El hombre ha inventado muchas cosas, pero no el Evangelio. El Evangelio es creación de Dios. Y cuando nosotros vamos a este pasaje, vamos a estar viendo que es el Señor que está dirigiendo a Felipe. Nos dice el versículo 26, un ángel del Señor. Nos dice el versículo 29, y el Espíritu dijo. Y vamos al versículo 39, el Espíritu del Señor. Todos términos sinónimos para convencernos a nosotros de que el Señor es el que está dirigiendo a su siervo. Él es el que crea el Evangelio. Él es el que dirige el Evangelio. El Evangelio es un invento de Dios, no un invento de los hombres. Nosotros incluso podemos decir que hemos inventado hasta los horarios de los cultos para adorar al Señor, pero no la adoración a Dios. Nosotros hemos creado estrategias para divulgar el Evangelio, pero no hemos creado el Evangelio. Todo el crédito de la esperanza que hay en el Evangelio viene a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Dios, porque Él es el creador del Evangelio. No somos nosotros. Quiere decir que si estamos hablando del Evangelio, tanto la proclamación, la divulgación del Evangelio, como el contenido del Evangelio, como el plan del Evangelio, todo se le endosa al Señor. Él es el creador. Nosotros no nos hemos inventado el contenido, no nos hemos inventado el mandato. Por eso el Señor nos lo da como una orden. No solamente la creación del Evangelio como mensaje, como plan de redención, sino también su divulgación. Y aquí vemos en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe. Después más adelante nos dice otra vez que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Él es el que está dirigiendo todo esto, porque Él es el dueño de su Evangelio. Nosotros lo que tenemos que tener es la sensibilidad, no solamente para obedecer, sino para saber a dónde ir, a dónde hablar, incluso hasta dónde callar. El Señor es el dueño de su Evangelio. Y aquí lo vemos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Felipe venía de la ciudad de Samaria, y los que estaban ayer pudimos verlo predicando a multitudes en la ciudad de Samaria. Podemos notar y añadir también que esta divulgación y expansión del Evangelio estaba orquestada por el Señor, pero también está siendo como un plan alcanzando a las personas que los judíos normalmente no iban a alcanzar. Primero lo lleva a Samaria para llevarle el mensaje a los samaritanos que eran repudiados por los judíos. Ahora lo lleva a predicarle a un etíope, que también era considerado un gentil, una persona que no era judía. Ese es el amor de Dios hacia aquellos que no son alcanzados. Y nosotros vemos en este capítulo 8, en el versículo 4, que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y el versículo 5 dice: Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Dios es el que está orquestando todo. Lleva a Felipe a predicarle a multitudes, de tener un ministerio extraordinario, exitoso en la ciudad de Samaria. Ahora lo conduce al desierto a predicarle a una sola persona. Aquí estamos predicándole a multitudes. Aquí estamos ante un conglomerado de personas, pero no es solamente aquí donde yo debo predicar el Evangelio. Cuando se me siente algo en un avión, donde esté en una cita médica esperando, allí también tengo que predicar, porque el mensaje del Señor es para todo. El mensaje del Señor es para divulgarlo en todo lugar. No importa las condiciones, no importa la facilidad o la dificultad de que haya para divulgarlo. Y aquí el Señor, como dueño de su Evangelio, lleva a Felipe a predicarle a multitudes, y ahora lo lleva a predicarle a una sola persona. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Para Dios todo el mundo es importante. La gente de la ciudad y la gente que está allí solitaria, también esa persona
es importante para el Señor. Y aquí nosotros vemos cómo el Señor va dirigiendo su evangelio, porque Él es el dueño, Él es el creador de él. Una segunda característica que vemos en esta descripción del evangelio es que el evangelio no es algo para cuando yo pueda, o para cuando yo quiera, o para cuando yo lo sienta, sino que el evangelio es algo urgente y demanda de nosotros obediencia. El Señor le dice a Felipe, desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Y qué nos dice el versículo 27? Él se levantó y se fue. ¿Ya? No hay réplicas, no hay resistencia, no hay protesta, no hay un regateo con el Señor. Simplemente cuando el Señor manda, lo único que nosotros tenemos que hacer es tranquilamente, gozosamente obedecer. No hay más opciones. Nosotros los que somos padres sabemos muy bien lo que es eso. A veces mandamos a nuestros hijos a hacer algo, ellos lo hacen pero van zapateando. Yo no quiero hacer, o van murmurando, o cuando tú oyes allá en la habitación, porque no quieren hacerlo. Lo hacen, pero lo hacen bajo protesta. Y a veces el Señor nos manda a hacer cosas. Y a veces el Señor nos manda a servirle a ciertas personas. Y se nos olvida que el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros aplicamos más ese texto a las personas a las que nos resulta fáciles amar. Porque hay personas que verdaderamente es difícil de amar. A los que son fáciles de amar, venimos y nos los comemos como un salmón horneado. A los que son difíciles de amar, como un erizo que hay que tragárselo. Pero a todos nos manda a amar el Señor. Tenemos que hacerlo. Y el Señor puede ser que nos envíe a predicarle a alguien que nos guste, como puede ser que nos ponga a predicar bajo ciertas circunstancias de riesgo, pero como quiera hay que hacerlo porque el Señor es el que manda y hay que hacerlo con urgencia y hay que hacerlo con gozo, hay que hacerlo sin demora, hay que hacerlo sin protesta, hay que hacerlo sabiendo el privilegio que tenemos de hablar el Evangelio de Jesucristo. Yo viajo con frecuencia y me recuerdo una experiencia que tuve en un aeropuerto y había un señor que tenía, calculo yo, entre 70 y 75 años. Yo soy malo calculando las edades. Y hay veces que la persona me dice, ¿y cuánto usted cree que yo tengo? Principalmente algunas hermanitas. Y yo siempre trato de tirarme lo más bajo posible. Y aún así he metido la pata. Y en este caso, las hermanas tienen 3 edades. La que dicen, la que tienen y la que aparentan. Entonces, a veces esas 3 cosas no se ponen de acuerdo. Casi nunca. Pero este señor tenía como esa edad. Pero lo que me llama la atención no es la mal contada edad que él tenía, sino la forma en que estaba vestido. Estaba vestido como un teenager, como un estilo Young and Reckless, algo así, pantalones rotos, de talla grande, con una gorra, que la visera estaba para todos los lados menos para el frente. Y tenía un enorme collar que en el mundo, en el submundo del reggaetonismo, del reggaetonero, le dicen bling bling. Yo sé un poco de eso, no porque lo fuera, sino porque lo he estudiado. Y allí estaba él queriendo llamar la atención. Y se paseaba para aquí y por allá ante la mirada absorta de todos los que estábamos allí, sorprendidos viendo aquello. Bueno, llamaron a que abordemos el avión, yo me siento, saco un libro. ¿Quién se me sienta al lado? Y siempre yo le digo al Señor, dame palabras para hablarle a la gente. Pero en este momento, en esta ocasión, yo no lo hice. A veces nos gusta predicar en ciertos lugares, bajo ciertas circunstancias,
y a veces en otras circunstancias no. Y yo saqué mi libro, comencé a leerlo, y él me pregunta a mí, ¿qué es eso? Y yo lo miro y le digo, un libro. No creo que es una pregunta que tenga una respuesta complicada. Y yo sigo leyendo, y él coge el cover del libro y lo mira, y dice, pues es un libro cristiano. Y yo le digo, sí. Y entonces me dice estas palabras. Se quita la gorra y... Sí, porque la visera estaba como por aquí. Se la quita y me dice, yo necesito mucho de Dios. A veces uno cree que ciertos perfiles sí son del Señor y aquellos no. No sé si ustedes se han encontrado con gente que usted dice, no, yo estoy evangelizando a fulano, a fulana, y mira, y está así de convertirse. Y tú le hablas y, ay, sí, y te pasa la vida entera. Y esa gente oye en sermones, visitan iglesias, le hablan del Señor, y ay, sí, a mí sí me gusta, ay, sí. Y se mueren haciendo así. Ustedes ven esos muñequitos que ponen en los carros, que viven haciendo así. No tienen vida, pero se están moviendo. Y en la caja todavía están... Sí, les gusta que le hablen. Desgustan, prueban el evangelio, pero no lo consumen. Y hay gente que uno dice, no, ese no se va a convertir, como que si nosotros somos el Espíritu Santo. Lo que sí yo sé es que si usted está aquí, es un indicador de la misericordia de Dios a su vida. Y si todavía usted no conoce a Jesucristo, Dios le da la oportunidad a usted de conocerle en esta mañana. Como se la dio a este etíope. Este hombre iba desde Etiopía hasta Jerusalén, por lo menos una vez al año, haciendo una peregrinación. Y cuando llegaba a Jerusalén, entraba al templo, pero no podía estar en todas las partes del templo, sino solamente limitado a un espacio que se llamaba Atrios de los Gentiles, donde solamente podían llegar aquellas personas que no eran judías, no podían pasar de ahí, y allí tenía que quedarse a hacer su sacrificio, oír una que otra oración y regresar a un viaje de una semana a 15 días y hasta más días por tierra. Y eso por lo menos una vez al año lo hacía. Dios le dice a Felipe, ve y encuéntrate con este hombre. El evangelio es urgente. Felipe no lo regateó, simplemente se levantó y fue a lo que Dios lo está mandando. Hágalo, no regatee, no zapatee, no proteste, no lo posponga, simplemente hágalo. ¿Por qué? Porque a Dios simplemente se le obedece. Y este evangelio, que es urgente, Felipe lo entendió muy bien. Dice la Escritura que Felipe se acercó corriendo a donde estaba este carruaje. Versículo 30, 29, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Versículo 30, cuando Felipe se acercó corriendo. ¿Por qué se acercó corriendo? Porque el carruaje nunca se detuvo. No fue que Felipe le dijo, párese ahí, dígame. No, esta gente siguieron su camino y Felipe tuvo que correr y corriendo le dice, ¿entiendes lo que lee? Y ahí el hombre entonces se detiene y manda a parar el carruaje. Dice la Escritura, versículo 30, ¿entiende lo que lees? Felipe se acercó corriendo. ¿Cuán diligentes somos tú y yo para ser obedientes a ese evangelio? No es que cuando yo pueda. Tuvimos una conferencia maravillosa y hubo gente que era imposible o prácticamente difícil que vinieran porque estaban en trabajo y había razones para no estar aquí. Pero si tú podías estar aquí, ¿dónde estabas? El evangelio es urgente.
No siempre se va a dar las condiciones de servir y de aprender y de adorar a Dios bajo las condiciones que nosotros ponemos. Nosotros no ponemos condiciones. Toda la gloria es del Señor. Él es el dueño. Él es el dueño de su obra. Él es el dueño de nuestras vidas. Y Él es el que crea las condiciones. Y si Él las crea, nosotros tenemos que andar por ellas. Nosotros no ponemos condiciones. Las condiciones las pone Él. Si vamos a hacer las cosas para cuando podamos, vamos a hacer pocas cosas, porque vivimos en un mundo donde la tiranía de lo urgente, un mundo donde nuestros intereses particulares compiten mucho con la gloria de Dios, queriendo desplazar a Dios del primer lugar para nosotros subordinarnos a todas estas cosas. Y podemos poner las cosas que hay que hacer en la casa, las cosas que hay que hacer en el trabajo pendiente que no lo terminé, que los hijos, que muchas cosas nosotros ponemos. Pero las excusas solamente son válidas para el que la da, no para el que la recibe. No para nuestro Señor Jesucristo. Él perdona pecado, no excusas. Aquí Felipe pudo decir, Señor, pero mi ministerio está allá en Samaria. Hay que darle seguimiento a esas personas. No. Cuando la cosa se estaba poniendo mejor en Samaria, el Señor le dice, ahora vete al desierto. Señor, que yo estoy acostumbrado a hablarle a multitudes, no a una gente. ¿Y quién es este hombre? Ve. Y te voy a ir dando las instrucciones en el camino. Y el Espíritu le dijo, ve y júntate a ese carruaje. Y él se acercó corriendo, con diligencia, con prontitud, porque no hay tiempo que perder. Entonces, el Evangelio es creación de Dios, el Evangelio es urgente, y algo muy importante en tercer lugar es que el Evangelio no se siente, se entiende. Hay personas que creen, pero como no sienten nada, no toman ninguna decisión. Y dicen, mira, a mí me gusta, pero yo voy a hacer algo de corazón. Yo voy a seguir a Cristo de corazón, porque uno tiene que hacer las cosas cuando uno lo sienta. Miren, hermano, a veces uno se compromete a hacer cosas que porque uno dio su palabra, ya tiene que hacerla. Aunque no la sientas, tiene que hacerla. Por eso, a veces yo violo mi propio código. Yo tengo un código que dice que uno no debe tomar decisiones cuando está muy enojado, ni hacer promesas cuando está muy feliz. A veces uno está emocionado y tú quieres, ¡ay sí, vamos a hacerlo! Y después, Pero uno es esclavo de sus palabras. Y en el Evangelio nosotros no nos regimos por nuestras emociones. Decía el doctor Martín Loyón que nosotros, el alma humana está compuesta de mente, emociones y voluntad. Una persona racional recibe los estímulos a través de su mente, lo procesa y después lo pasa a las emociones. Mucha gente recibe los estímulos y lo coloca inmediatamente en las emociones y toma decisiones sobre lo que siente o sobre lo que no siente. Y con el Evangelio pasa igual. Ay, yo no lo siento. Y yo no siento de Dios hacer tal cosa. Y cuando las decisiones que nosotros tomamos para el Señor se hacen sobre la base de lo que yo siento, a Dios simplemente se le obedece, sintamos o no sintamos. Cuando Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios no dice, dependiendo cómo te sientas, guarda mis mandamientos. Dios no te dice, si tú sientes, ama a tu prójimo, al hermanito, a la hermanita tal, ámalo si tú lo sientes. Si fuera así, fuera buenísimo. Pero no es así. Hay que amar a aquello que nos resulta fácil y a aquello que nos resulta difícil. ¿O usted cree que es fácil amarnos a nosotros? Pero Dios derramó su amor en nosotros. Nosotros simplemente tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Si fuera por emociones, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, porque en este mundo hay 20,000 cosas que compiten y que a nuestra carne le gusta. Pero nosotros sabemos que estamos aquí porque el Señor quiere que nosotros nos reunamos. A veces las condiciones del clima no van a ser las más favorables, pero como quiera nos congregamos. ¿Por qué? Porque el Señor manda que tenemos que congregarnos.
tenemos prisa y tenemos urgencia de llegar a un lugar, pero la luz roja está encendida. No tenemos deseo de quedarnos, pero nos quedamos parados hasta que la luz cambie. ¿Por qué? Porque la ley dice que hay que pararse en la luz roja. Ahora, si usted se pasa en la luz roja y lo para la policía, ¿qué usted le va a decir? Es que yo no sentí pararme. Y el policía le va a decir, wow, mira, muy buena razón, no sentiste pararte, es verdad, sigue. No, hacemos las cosas por el sentido de lo correcto, no porque nosotros lo sintamos. El evangelio se proclama porque el Señor manda a proclamarlo. Y el evangelio tiene que ser recibido en los corazones porque el Señor manda. No importa si lo sientes o no. Si entiendes el evangelio, entonces tiene que venir a Cristo rendido a sus pies. Tan sencillo como eso. Felipe no le preguntó a este hombre, ¿qué tú sientes cuando lees ese libro? Le dijo, ¿entiendes? Por eso en esta iglesia, y lo digo con toda propiedad, el pastor Freddy Noble se para aquí y explica la palabra de Dios. Para que puedas, se digan amén, porque ¿me entiendes? Se explica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser explicada. Todo esto que está aquí se dio en un contexto muy distinto al nuestro. 2000 años de separación, en algunos casos 3000 y 4000 años de separación, hasta 6000 años de separación, en otro idioma, bajo otras condiciones. Todo eso hay que aplicarlo. Y dentro de esa narración bíblica hay normas que son eternas y nosotros las aplicamos el día de hoy. El evangelio tiene que ser explicado. Dice el texto, versículo 35, que entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio. Le anunció el evangelio, como decía John Stott, con fidelidad y con claridad. D.A. Carson dice que la palabra de Dios es un lago donde un niño puede jugar y donde un hipopótamo se puede bañar. Es profunda y sencilla a la vez. Y Felipe le anunció ese evangelio. La palabra anunció es la palabra griega de donde viene evangelizó. Lo que quiere decir literalmente el texto es que Felipe le evangelizó. Eso es lo que significa le anunció. Le presentó el evangelio. Ahora, ¿qué le presentó Felipe? ¿Qué le dijo Felipe? Porque el texto dice, partiendo desde esta escritura, es decir, del pasaje de Isaías que venía leyendo el etíope, este hombre de Etiopía. Partiendo de ese pasaje, entonces, él le evangelizó. Y por lo que dice el versículo 37, donde este hombre confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces tenemos que llegar a la conclusión que él le presentó un mensaje relacionado con Jesucristo. Porque este hombre iba a Jerusalén a adorar a Dios desde el punto de vista de la religión judía, desde el punto de vista del judaísmo, que rechaza a Cristo. Pero ahora este hombre dice en el versículo 37 que cree en Jesucristo, lo que quiere decir que lo que le explicó, lo que hizo Felipe es hablarle acerca de la persona de Cristo, de su obra redentora en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos vamos al libro de Romanos, hay un libro que se titula que es el Evangelio de Greg Gilbert. Él presenta estos primeros 4 capítulos del libro de Romanos como la mejor explicación y descripción de lo que es el Evangelio. Y lo resume en 4 palabras que son fáciles incluso para nosotros hablarles a otros de Cristo. Él las resume en estas 4 palabras: Dios, hombre, Jesucristo, hombre. Dios, hombre, Jesucristo, hombre. ¿Qué es lo que significa esto? Que Dios es amor. Primera de Juan 4:8, todos nosotros lo sabemos. Hay una canción que me dicen que hace muchos años se cantaba en las iglesias, yo no me recuerdo, pero dice que Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, me dicen eso, pero yo no había nacido, pero yo sé que ustedes en su mayoría se acuerdan. Dios es amor. Ahora, Dios es amor, pero en su justicia tiene que condenar al pecador. Y la palabra de Dios dice en Nahum capítulo 1 versículo 7
que Dios no dará por inocente al culpable. Hay algunos predicadores que dicen que Dios odia y puesto que Dios odia al pecador, lo va a condenar. De Dios no puede salir odio. Dios condena al pecador no es porque no lo ama, sino porque en su justicia tiene que hacer valer su ley. ¿Y qué es la justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde. Y como Dios no dará por inocente al culpable, tiene que condenarlo. Es como un juez en un tribunal que tiene que condenar a alguien aunque esté apenado por esa persona. Un juez no puede dejarse llevar por sus emociones, sino por un sentido de lo que es la justicia. Y Dios en su amor tiene que condenar a todo aquel que es culpable. Y su condenación no es sobre la base del odio, sino sobre la base de la justicia. Son dos puntos de vista diferentes. Dios no le dice al pecador, yo te odio y por eso te condeno. Dios le dice al pecador, yo te amo, pero en mi justicia te condeno. Ahora, Dios ha derramado su gracia sobre su pueblo y nosotros somos sin ser merecedores de esa gracia, nosotros entonces somos favorecidos por Dios. Y por eso venimos delante de Dios postrados. En vez de sentirnos arrogantes o mejores que otros, esa gracia del Señor nos lleva a ser sus esclavos permanentes. Entonces Dios es amor y justicia. El hombre, en segundo lugar, es pecador. La palabra de Dios en el mismo libro de los Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una sentencia judicial. Y esa sentencia judicial es que todos nosotros hemos nacido pecadores. Y puesto que hemos nacido pecadores, tenemos que pagar por nuestra culpabilidad, por nuestros delitos. Ahora, nosotros no podemos autojustificarnos, no podemos ganarnos la salvación por nuestras obras, porque nuestras obras están contaminadas por el pecado. Ni tampoco tenemos la suficiente bondad como para que Dios diga, ay, tú eres tan bueno. No, todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Entonces quiere decir que el hombre está en una situación muy difícil, el que no tiene a Cristo, porque de seguro que si no tiene a Cristo ya está bajo condenación. Y él no puede autosalvarse, no puede salvarse a sí mismo porque nació pecador y porque las cosas buenas que hace están contaminadas por el pecado. No hay remedio para el ser humano. Si la historia se terminara aquí, fuera la más trágica historia de la humanidad. Pero hay un elemento, y ese elemento se llama Cristo, en tercer lugar, que vino a reconciliar al hombre con Dios. Como el hombre está condenado a muerte y no se puede salvar, ni puede hacer nada, absolutamente nada, está irremediablemente perdido, sin esperanza. Esto fue lo que oyeron aquellas primeras personas cuando escucharon el primer sermón cristiano de la historia de la iglesia. Cuando Pedro anunció el evangelio, ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro lo llevó a un nivel de desesperación donde se vieron atrapados, emboscados, sin ningún tipo de esperanza, un túnel sin ningún tipo de luz. Vieron su prisión, vieron su ataúd, vieron sus cadenas, vieron que no tenían ningún tipo de remedio, vieron su culpabilidad y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y esa palabra ¿qué haremos? Es como una punzada en el corazón. Y eso fue lo que ellos sintieron. ¿Qué harás? No te puedes salvar a ti mismo. No tienes esperanza. Esa es la condición del ser humano. Para eso viene Cristo. Para eso viene Cristo, para dar esperanza. Cristo viene y ocupa el lugar de cada uno de nosotros y le dice al Padre, yo voy a morir por Él para que por mi muerte Él tenga vida. Eso es lo que hace Cristo. Yo me ofrezco a morir por mi pueblo, yo me ofrezco. Yo quiero que me lleven a la muerte. Yo quiero sufrir los latigazos. Yo quiero sufrir la corona de espinas. Yo quiero sufrir el repudio, el odio, el escarnio, la vergüenza. Yo quiero sufrir todo eso. Yo quiero llevar a mis hombros
lo peor, y es lo pecado y las inmundicias de todos ellos. Imagínese todos los pecados que usted ha cometido, aquellos que usted lo ha dicho y aquellos que por vergonzoso usted no se lo ha dicho a nadie. Yo también me voy a imaginar los míos, que probablemente son peores que los suyos. Pero no los que yo cometí en este año 2018, sino todos los pecados míos. Desde el año hasta ahora. Todos los pecados que yo he cometido. Todos. Aquellos más mugrosos, repugnantes, que me los llevo a la tumba. Y usted también va a hacer lo mismo. Y todos esos pecados, no solamente tuyo y mío, sino de toda la humanidad, del presente en los días de Jesús, del pasado de Jesús y del futuro, de todos los tiempos, lo cargó Cristo en su cruz. Y todos esos pecados, Cristo sufrió la ira de Dios por ti y por mí. Para que tú ahora vengas a cuestionar a Dios, para que vengamos ahora a ser alegres y aventureros con el Evangelio. No, hermano. Esto es para que vengamos humillados constantemente diciéndole: gracias, Señor, por haber muerto en mi lugar. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por tu Evangelio. Con los pecados míos es suficiente para que el mundo entero y el universo se llene de hedor y de pestilencia. Con los míos solamente. Y el Señor llevó el pecado de millones de todos los tiempos presentes, pasados y futuros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recibir el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decirle: Señor, gracias. Dice la Escritura que este hombre, en un momento determinado, iban por un lugar donde había agua y le dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque él sabía que el bautismo es la confirmación pública de aquel que se ha convertido a Cristo. Y Felipe dijo: si crees de todo el corazón, bien puedes. Miren la respuesta del versículo 37. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Evangelio es creación de Dios. El Evangelio es urgente. El Evangelio no se siente, se entiende. Y el Evangelio es recibido. Este hombre recibió a Cristo, recibió el Evangelio. Y dice la vida que descendieron y fueron bautizados, y fue bautizado. El Evangelio produce un cambio en la vida. Fíjense el contraste que hay en lo que este hombre dice. ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me guíe, quien me explique? Este hombre no sentía nada, este hombre no entendía nada. Y ahora dice el versículo 39 que este hombre siguió su camino gozoso. Ahora sí él está sintiendo. Porque nosotros creemos que tenemos que sentir para creer o obedecer. Tenemos que obedecer para que podamos sentir el gozo de la obediencia. Si me amáis, guardad mi mandamiento. No es sentir para después hacer, es hacer para después sentir. La satisfacción y la paz de haber obedecido a Cristo. Decía Agustín que a Dios hay que acercársele con fe y con razón. Después, años más tarde, tiempo más tarde, Tomás de Aquino lo contradijo y dijo: no, a Dios hay que acercársele con razón y con fe. Pero lo que quería decir San Agustín era que a Dios hay que acercársele con la fe y con la razón. Que hay que creer para poder comprender. Y hay gente que quieren comprender sin obedecer, quieren comprender sin haber comprometidos con Cristo. Quiere que el Señor les revele sus misterios sin haber hecho un compromiso, y eso es imposible. Tenemos que creer para que podamos tener gozo, para que tengamos paz, para que tengamos virtudes que nos alegren el corazón. Por eso volver a la base de la obediencia. En otras palabras, la gente quiere lo mejor del cristianismo sin comprometerse con Cristo. Y así no se puede.
Entonces, mis hermanos, este hombre siguió su camino con gozo. Yo no sé cómo tú has venido en esta mañana, sea creyente o no sea creyente, pero el Señor ha orquestado este momento para que tanto tú como yo podamos reflexionar en el Evangelio, que es un plan de Dios, que es urgente, que debe ser entendido, debe ser explicado y debe ser recibido. Los que ya tenemos a Cristo y hemos recibido su Evangelio, seguiremos nuestro camino con gozo. Y tú, que no lo tienes, debes entender que si estás aquí oyendo, un Dios que tiene control de todo lo que hay en el universo, que los cabellos nuestros están contados, y que ese Dios que tiene control de todo, aún de cada hebra de cabello, aquellos que todavía lo tienen, tiene entonces control para haber impedido o haber permitido que tú estuvieras aquí. Y si proveyó este espacio para que tú estuvieras aquí, es porque Él te ama. Y una oportunidad más de que tú recibas el Evangelio.